Bienvenidos a En 5 Minutos, donde intentamos explicar de manera sencilla asuntos complicados. Según la ONU, la guerra en Ucrania podría afectar a millones de personas, llevándolas potencialmente a la pobreza, a la indigencia o al hambre. ¿Cómo afecta este conflicto a la seguridad alimentaria? ¿Cuáles son los países más afectados y qué soluciones hay para evitar este tipo de crisis? Rusia y Ucrania son conocidos como los graneros de Europa. Estos dos países exportan cerca del 30% del trigo que el mundo consume, el 17% del maíz, el 32% de la cebada y el 75% del aceite de girasol, según datos de la ONU. Rusia también es el principal exportador mundial de gas natural y el segundo de petróleo, indispensables para producir y transportar alimentos. El trigo que producen estos países es fuente de alimento esencial para muchas de las personas más pobres del mundo. Y es que aparte de ser los mayores productores, son los que venden estos productos más baratos. África importa la mitad de su trigo de estos dos países y en 2021 Ucrania fue la mayor fuente individual para el Programa Mundial de Alimentos. Pero tras el inicio de la guerra, Rusia no ha podido exportar gran parte de sus alimentos debido a las sanciones impuestas por Occidente. Y en Ucrania la agricultura se ha derrumbado y sus exportaciones han quedado bloqueadas por los ataques a sus puertos en el Mar Negro y el Mar de Azov. Desde principios del 2022, los precios del maíz y del trigo han aumentado en un 30%, los del petróleo en más del 60% en el último año, mientras que los del gas natural y los fertilizantes se han duplicado. Los 45 países menos desarrollados del mundo importan al menos un tercio de su trigo de Ucrania o Rusia. De estos, 18 países importan más del 50%. Entre estos figuran Egipto, República Democrática del Congo, Libia, Somalia, Sudán y Yemen. Y la situación para Líbano en una crisis económica severa es crítica, ya que este país importa de Ucrania y Rusia el 75% de su trigo. Pero hay otro aspecto fundamental en esta crisis, los fertilizantes. Gran parte de estos insumos está atrapada en Rusia y Belarus, su aliado, tras las sanciones impuestas por la guerra. Rusia y Belarus producen grandes cantidades de potasa y fosfato, básicos para producir fertilizantes, que son usados a nivel mundial para incentivar el crecimiento de cultivos de todo tipo de vegetales, cosechas que alimentan tanto a humanos como a ganado. Muchos agricultores fomentan con fertilizantes sus cultivos de soja o pastos, con los que dan a comer al ganado. Sin estos insumos, los pastos son más pequeños y por lo tanto las vacas, los cerdos o los pollos serán también menores y producirán menos carne y leche. Y sí, esto significa también más escasez de estos productos. A todo ello se suma la especulación. Los comerciantes y los productores suben los precios de sus productos, ya que saben que muchos pagarán más para conseguirlos. La escasez de fertilizantes afecta de manera crítica a países como China o Moldavia. En América Latina, si bien la región no es tan dependiente de los alimentos de otros países, sí lo es de los fertilizantes rusos y bielorrusos. Brasil, gigante de la agricultura en la región, importa cerca del 20% de sus fertilizantes. Otros países afectados son Honduras, Perú, Ecuador, Panamá, Costa Rica, México o Colombia. El resultado es que se están disparando los precios de los alimentos en todo el mundo. Todo ello en un momento en que el cambio climático afecta las cosechas en muchos territorios. Las economías apenas comienzan a recuperarse de los efectos de la pandemia y los países enfrentan una inflación vertiginosa. Esto se acentúa en países pobres que además arrastran deudas históricas. ¿Qué salidas hay para la crisis? A corto plazo, Naciones Unidas llama a una cooperación global. Pide evitar el acaparamiento de insumos y poner las reservas a disposición de los países con menos recursos. Y a los organismos financieros liberar fondos para ayudarlos. Pero a largo plazo, los expertos hacen un llamado de atención y piden ver la crisis en Ucrania como una evidencia de que el modelo de producción de alimentos actual es un peligro para la vida de millones de personas, puesto que depende de cadenas de suministro e intereses internacionales, así como del transporte con combustibles fósiles. Por ello, instan a los gobiernos a fomentar la agricultura local. ¿Cómo? Financiando y dando más poder a los pequeños agricultores y a los mercados nacionales para hacerlos menos dependientes. Piden también fomentar los insumos orgánicos,
ya que aparte de ser más económicos que los fertilizantes químicos, ayudan a luchar contra el cambio climático. Si les sirvió el video para entender las implicaciones de la guerra en Ucrania en la seguridad alimentaria, los esperamos en otro episodio de En 5 Minutos en France 24 y France24.com.